Buenas tardes, tengan todas y todos ustedes. Con fundamento en los artículos 98, fracción primera de la Ley Electoral del Estado de Nayarit, artículo 7, fracciones primera, segunda, tercera y cuarta, 11, numeral primera, fracción primera y numeral 2, 14 y 15, numeral primero del reglamento de sesiones de los consejos municipales electorales del Instituto Estatal Electoral de Nayarit, y siendo las 15 horas con 4 minutos del día 29 de mayo de 2024, me permito dar por iniciada la cuarta sesión pública ordinaria de este Consejo Municipal Electoral, con sede en el municipio de San Félix Mintla, en la modalidad presencial. Buenas tardes a la integración del Consejo Municipal Electoral. Voy a proceder a pasar lista nombrando a cada uno de ustedes y agradeciéndoles que en el momento que escuchen su nombre me indiquen que se encuentran presentes. Licenciada Rosamá Salud Altamirano Navarra. Presente. Ingeniera Joana Leticia Jacobo Montiel. Ingeniera María Lisbeth Aramo Soltero. Licenciada Katia María Len Gómez. Licenciado Luis Paul Montes de Oca. Contando con las representaciones de los partidos políticos, licenciada Rosangélica Pineda Rodríguez, Partido Acción Nacional. Licenciado Diego López Torres, Partido Revolucionario Institucional. Licenciado Fabián Emanuel Lomelí Chavarín, Partido de la Revolución Democrática. Licenciada Viridiana Judith Santos de Luna, Partido del Trabajo. Licenciada María Elena Martínez Rodríguez, Partido Verde Ecologista de México. Licenciada Karina Jazmín Galindo Mesa, Movimiento Ciudadano. Licenciado Ivy Marila Mireles, Partido Morena. Licenciado Luis Omar Uriel Rodríguez, Nueva Alianza Nayarit. Licenciado Niño Faustino Cordero Rivera, Redes Sociales Progresistas de Nayarit. Doy cuenta que también se encuentra con nosotros el representante del partido Movimiento Levántate para Nayarit, el ciudadano Víctor Humberto Andrade Quintero, quien se le va a tomar la protesta porque no se le ha tomado protesta. Al encontrarse presente el suplente del Movimiento Ciudadano, Víctor Humberto Andrade Quintero, en estos momentos le voy a hacer la toma de protesta. Protestas, guardar y hacer guardar la Constitución del Estado de Nayarit y todas las leyes que de ella emanan, haciendo todo lo que representa un proceso electoral. En estos momentos, ¿protestas? Sí, protesto. Si así lo hicieres, que el Estado de Nayarit y todo el Consejo Municipal te lo aplaudan, y si no, te lo difieran en caso de que no lo hagas en realidad como tiene que ser. Entonces, seguimos con la sesión. Doy cuenta, Presidenta del Consejo Municipal, que para efectos de esta sesión pública ordinaria existe una asistencia inicial de 15 integrantes de este Consejo Municipal Electoral, incluyendo la de la voz, por lo que en términos del Consejo, del artículo 10, fracción tercera y 21 del reglamento de sesiones de los consejos municipales electorales, se declara la existencia de quórum legal. Muchas gracias, Consejería. En virtud de la existencia del quórum legal, se declara instalada válidamente la cuarta sesión pública ordinaria del Consejo Municipal Electoral de San Félix Mintla. Asimismo,
con fundamento en el artículo 7, numeral primero, fracción 18 del citado reglamento de sesiones, designo al consejero Luis Paul Montes de Oca Mesa para que me supla conduciendo la sesión en caso de que ocurra alguna eventualidad que implique mi ausencia. Asimismo, con la finalidad de agilizar el desarrollo de la sesión, se le instruye Secretaría para que realice las votaciones de forma económica en términos del artículo 38, numeral primero del reglamento de sesiones. Dicho lo anterior, le solicito a la Secretaría continuar con el desarrollo de esta sesión, por favor. De conformidad con el artículo 23 del reglamento de sesiones de los consejos municipales electorales, procede el análisis, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto del orden del día, el cual fue circulado como documento adjunto a la convocatoria. Informo que no se recibieron observaciones al proyecto del orden del día. Gracias, Secretaría. Y en razón de lo anterior, se pone a su consideración el proyecto del orden del día circulado para esta sesión. Asimismo, al estar en una sesión ordinaria en términos del artículo 20, numeral 3 del reglamento de sesiones de consejos municipales electorales, les consultaría si alguien desea incluir algún asunto que no requiere examen previo de documentación o algún asunto de urgente resolución. ¿Alguien desea participar? En virtud de no haber intervenciones, le solicito a la Secretaría someta en votación económica la aprobación del referido orden del día. Consejeras y consejeros electorales, en términos del artículo 38, numeral primero del reglamento de sesiones de los consejos municipales electorales, someto en votación económica la aprobación del orden del día circulado para esta sesión, por lo que quienes estén por la afirmativa, favor de manifestarlo levantando la mano. Doy cuenta a la integración de este órgano electoral que el orden del día ha sido aprobado por unanimidad de votos. Gracias, Secretaría. Por favor, proceda conforme al orden del día aprobado. Consejera Presidenta del Consejo Municipal Electoral, antes de continuar con el desarrollo de la sesión, me permito solicitar su autorización para que se consulte en votación económica si se dispensa la lectura de los documentos que se hicieron circular previamente en los términos del artículo 24 del reglamento de sesiones de los consejos municipales electorales y así entrar directamente a la consideración de los asuntos. Por favor, Secretaría, proceda a formular en votación económica la consulta sobre la dispensa que propone. Consejeras y consejeros electorales, está a su consideración la propuesta para que se dispense la lectura de los documentos que contienen los asuntos previamente circulados y así entrar directamente a la consideración de los mismos en este sentido, en los términos del artículo 24, numeral primero del reglamento de sesiones de los consejos municipales electorales, por lo que quienes estén por la afirmativa, favor de manifestando, levantando la mano, adelante. Doy cuenta a la integración de este órgano electoral que la dispensa de la lectura de los documentos previamente circulados ha sido aprobada por unanimidad de votos. Gracias, Secretaría. Por favor, proceda conforme al orden del día aprobado. El siguiente punto del orden del día es el relativo al análisis, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de arte estenográfica de la 9ª sesión pública extraordinaria del Consejo Municipal Electoral de Santiago Ixhuitla, celebrado el 20 de mayo del 2024. Consejera Presidenta e integrantes de este Consejo Municipal, informo que no se recibieron observaciones del proyecto de arte estenográfico. Gracias, Secretaría. Y en razón de lo anterior, pongo a su consideración el proyecto del acta referida. ¿Alguien desea participar?
Le solicito, Secretaría, somete en votación económica la aprobación del proyecto del acta. Consejeras y consejeros electorales, en términos del artículo 38, numeral primero del reglamento de sesiones de los consejos municipales electorales del Instituto Estatal Electoral de Nayarit, se somete a votación económica la aprobación del proyecto de acta estenográfica de la 9ª sesión pública extraordinaria del Consejo Municipal Electoral de Santiago Ixcuintla, Nayarit, celebrada el 20 de mayo del 2024, por lo que quienes estén por la afirmativa, favor de manifestarlo, levantando la mano, adelante. Doy cuenta a la integración de este órgano electoral que el proyecto de acta estenográfica ha sido aprobado por unanimidad de votos. Gracias, Secretaría. Realice las gestiones necesarias para su remisión a la Secretaría General del Instituto Estatal Electoral de Nayarit para los efectos conducentes y continúe con el siguiente punto del orden del día, por favor. El siguiente punto del orden del día es el relativo al informe que rinde la Secretaría del Consejo Municipal Electoral de Santiago Ixcuintla respecto a los acuerdos del Consejo Local Electoral del Instituto Estatal Electoral de Nayarit. Consejera Presidenta, integrantes de este Consejo Municipal, hago de su conocimiento que no se recibieron observaciones. Gracias, Secretaría. Y en razón de lo anterior, pongo a su consideración el informe referido. ¿Alguien desea participar? En virtud de lo anterior y al no haber intervenciones, se tiene por presentado el informe y le solicito, Secretaría, realice las gestiones necesarias para su remisión a la Secretaría General del Instituto Estatal Electoral de Nayarit para los efectos conducentes y continúe con el siguiente punto del orden del día, por favor. El siguiente punto del orden del día es el relativo al informe que rinde la Secretaría del Consejo Municipal Electoral de Santiago Ixcuintla en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 99, fracciones cuarta y sexta de la Ley Electoral del Estado de Nayarit, con motivo de los recursos interpuestos contra actos o resoluciones del Consejo Municipal Electoral y las resoluciones dictadas por los tribunales del periodo del 25 de abril al 25 de mayo del 2024. Consejera Presidenta del Consejo Municipal Electoral e integrantes de este Consejo Municipal, hago del conocimiento que no se recibieron observaciones. Gracias, Secretaría. Y en razón de lo anterior, pongo a su consideración el informe referido. ¿Alguien desea participar? En virtud de lo anterior y al no haber intervenciones, se tiene por presentado el informe y le solicito, Secretaría, realice las gestiones necesarias para su remisión a la Secretaría General del Instituto Estatal Electoral de Nayarit para los efectos conducentes y continúe con el siguiente punto del orden del día, por favor. El siguiente punto del orden del día es el relativo informe que rinde la Secretaría del Consejo Municipal Electoral de Santiago Ixcuintla con relación a las solicitudes recibidas en materia de oficialía electoral del periodo del 25 de abril al 25 de mayo del 2024. Consejera Presidenta del Consejo Municipal Electoral e integrantes de este Consejo Municipal, hago de su conocimiento que no se recibieron observaciones. Gracias, Secretaría. Y en razón de lo anterior, pongo a su consideración el informe referido. ¿Alguien desea participar? En virtud de lo anterior y al no haber intervenciones, se tiene por presentado el informe y le solicito, Secretaría, realice las gestiones necesarias para su remisión a la Secretaría General del Instituto Estatal Electoral de Nayarit para los efectos conducentes y continúe con el siguiente punto del orden del día, por favor.
El siguiente punto del orden del día relativo al informe que rinde la secretaria municipal electoral de Santiago Ixcuintla con relación a las solicitudes recibidas en materia de oficialía electoral del periodo del 25 de abril al 25 de mayo del 2024. El siguiente punto del orden del día es el relativo al informe que rinde la secretaria del Consejo Municipal Electoral de Santiago Ixcuintla con relación a los procedimientos especiales sancionadores instruidos del periodo del 25 de abril al 25 de mayo del 2024. Consejera presidenta del Consejo Municipal Electoral e integrantes de este Consejo Municipal, hago del conocimiento que no se recibieron observaciones. Gracias, Secretaría. Y en razón de lo anterior, pongo a su consideración el informe referido. ¿Alguien desea participar? En virtud de lo anterior y al no haber intervenciones, se tiene por presentado el informe y le solicito, Secretaría, realice las gestiones necesarias para su remisión a la Secretaría General del Instituto Estatal Electoral de Nayarit para los efectos conducentes y continúe con el siguiente punto del orden del día, por favor. El siguiente punto del orden del día es el relativo al informe de vacantes de supervisores electorales locales y capacitadores electorales locales del Consejo Municipal Electoral de Santiago Ixcuintla. Consejera presidenta del Consejo Municipal Electoral e integrantes de este Consejo Municipal, hago del conocimiento que no se recibieron observaciones. Gracias, Secretaría. Y en razón de lo anterior, pongo a su consideración el informe referido. ¿Alguien desea participar? En virtud de lo anterior y al no haber intervenciones, se tiene por presentado el informe y le solicito, Secretaría, realice las gestiones necesarias para su remisión a la Secretaría General del Instituto Estatal Electoral de Nayarit para los efectos conducentes y continúe con el siguiente punto del orden del día, por favor. El siguiente punto del orden del día es el relativo al análisis, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto del acuerdo del Consejo Municipal Electoral de Santiago Ixcuintla por el que se designan las personas capacitadoras asistentes electorales para el proceso electoral local ordinario 2024. Consejera presidenta del Consejo Municipal Electoral e integrantes de este Consejo Municipal, hago de su conocimiento que no se recibieron observaciones al proyecto de acuerdo referido. Gracias, Secretaría. Y en razón de lo anterior, pongo a su consideración el proyecto de acuerdo referido. ¿Alguien desea participar? En virtud de lo anterior y al no haber intervenciones, le solicito, Secretaría, somete en votación económica la aprobación del proyecto, por favor. Consejeras y consejeros electorales, en términos del artículo 38, numeral primero del reglamento de sesiones de los consejos municipales electorales, se somete en votación económica la aprobación del proyecto del acuerdo del Consejo Municipal Electoral de Santiago Ixcuintla, por el que se designan las personas capacitadoras, asistentes electorales para el proceso electoral local ordinario 2024, por lo que quienes estén por la afirmativa, favor de manifestarlo levantando la mano. Adelante. Consejera presidenta e integrantes de este Consejo Municipal Electoral, doy cuenta que el acuerdo ha sido aprobado por unanimidad de votos. Gracias, Secretaría. Realice las gestiones necesarias para su publicación en los estrados de este Consejo Municipal Electoral de emisión a la Secretaría General para los efectos previstos en el artículo 44, numeral primero del reglamento de sesiones del Consejo Municipal y continúe con el siguiente punto del orden del día, por favor. El
siguiente punto del orden del día es el relativo al análisis, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo del Consejo Municipal Electoral de Santiago Ixcuintla, por el que se designan las personas supervisoras asistentes electorales locales y capacitadores asistentes electorales locales que participarán en la realización de los cómputos municipales. Consejera presidenta e integrantes de este Consejo Municipal, informo que se recibieron observaciones por parte de la consejera Marena Lisbeth Arano Soltero, las cuales ya fueron atendidas. Gracias, Secretaría. Y en razón de lo anterior, pongo a su consideración el proyecto de acuerdo referido. ¿Alguien desea participar? En virtud de lo anterior y al no haber intervenciones, le solicito, Secretaría, someta en votación económica la aprobación del proyecto, por favor. Consejeras y consejeros electorales, en términos del artículo 38, numeral primero, del reglamento de sesiones de los consejos municipales electorales, se somete en votación económica la aprobación del proyecto de acuerdo del Consejo Municipal Electoral de Santiago Ixcuintla, por lo que se designan las personas supervisoras asistentes electorales locales y capacitadores asistentes electorales locales que participarán en la realización de los cómputos municipales. Por los que quienes estén por la afirmativa, favor de manifestarlo levantando la mano. Adelante. Consejera presidenta e integrantes de este Consejo Municipal Electoral, doy cuenta que el acuerdo ha sido aprobado por unanimidad de votos. Gracias, Secretaría. Realice las gestiones necesarias para su publicación en los estrados de este Consejo Municipal Electoral y remisión a la Secretaría General para los efectos previstos en el artículo 44, numeral primero del reglamento de sesiones del Consejo Municipal, y continúe con el siguiente punto del orden del día, por favor. El siguiente punto del orden del día es el relativo al análisis, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo del Consejo Municipal Electoral de Santiago Ixcuintla, por el que se aprueba la contratación del personal técnico operativo para el proceso electoral local 2024. Consejera presidenta e integrantes de este Consejo Municipal, informo que se realizaron las observaciones al proyecto, las cuales les fueron atendidas. Gracias, Secretaría. En razón de lo anterior, pongo a su consideración el proyecto del acuerdo referido. ¿Alguien desea participar? En virtud de lo anterior y al no haber intervenciones, le solicito, Secretaría, someta en votación económica la aprobación del proyecto, por favor. Consejeras y consejeros electorales, en términos del artículo 38, numeral primero del reglamento de sesiones de los consejos municipales electorales, se somete en votación económica la aprobación del proyecto de acuerdo del Consejo Municipal Electoral de Santiago Ixcuintla, por el que se aprueba la contratación del personal técnico operativo para el proceso local electoral 2024, por lo que quienes estén por la afirmativa, favor de manifestarlo levantando la mano. Adelante. Consejera presidenta e integrantes de este Consejo Municipal Electoral, doy cuenta que el acuerdo ha sido aprobado por unanimidad de votos. Gracias, Secretaría. Realice las gestiones necesarias para su publicación en los estrados de este Consejo Municipal Electoral y remisión a la Secretaría General para los efectos previstos en el artículo 44, numeral primero del reglamento de sesiones del Consejo Municipal, y continúe con el siguiente punto del orden del día, por favor. El siguiente punto del orden del día es el relativo al análisis, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo del Consejo Municipal Electoral de Santiago Ixcuintla respecto a la solicitud de sustitución de las fórmulas de regiduría suplente
por los principios de mayoría relativa, demarcación 4 y de presentación proporcional fórmula 3, postuladas por el Partido Acción Nacional de la coalición Fuerza y Corazón por Nayarit. Consejera presidenta e integrantes de este Consejo Municipal, informo que no se recibieron observaciones al proyecto referido. Gracias, Secretaría. En razón de lo anterior, pongo a su consideración el proyecto del acuerdo referido. ¿Alguien desea participar? En virtud de lo anterior y al no haber intervenciones, le solicito, Secretaría, someta en votación económica la aprobación del proyecto, por favor. Consejeras y consejeros electorales, en términos del artículo 38, numeral primero del reglamento de sesiones de los consejos municipales electorales, se somete en votación económica la aprobación del proyecto del acuerdo del Consejo Municipal Electoral de Santiago Ixcuintla, por el que se aprueba la contratación del personal técnico operativo para el proceso local electoral 2024. Por los que quienes estén por la afirmativa, favor de manifestarlo levantando la mano. Adelante. Consejera presidenta e integrantes de este Consejo Municipal Electoral, doy cuenta que el acuerdo ha sido aprobado por unanimidad de votos. Gracias, Secretaría. Realice las gestiones necesarias para su publicación en los estrados de este Consejo Municipal Electoral y remisión a la Secretaría General para los efectos previstos en el artículo 44, numeral primero del reglamento de sesiones del Consejo Municipal, y continúe con el siguiente punto del orden del día, por favor. El siguiente punto del orden del día es el relativo a asuntos generales. Gracias, Secretaría. En términos del artículo 20 del reglamento de sesiones de los consejos municipales electorales, quien desee incorporar algún tema en asuntos generales, el cual no requiere examen previo de documentos o que se considere de urgente resolución, puede manifestarlo y hacer uso de la voz. En virtud de lo anterior, y una vez que se tienen por agotadas, le solicito, Secretaría, continúe con el siguiente orden del día, por favor. Le informo, consejera presidenta del Consejo Municipal Electoral, que los puntos previstos para esta sesión se han agotado. Consejeras y consejeros electorales, representaciones de los partidos políticos, habiéndose agotado los puntos del orden del día previstos para esta sesión, siendo las 15 horas con 32 minutos del día 29 de mayo de 2024, doy por clausurada la cuarta sesión pública ordinaria de este Consejo Municipal Electoral, agradeciendo su presencia y que tengan una excelente tarde. Yo, ya cuando le dio